Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Los ovnis son una realidad que ha sido negada por multitud de instituciones. Sin embargo, los avistamientos de estos objetos son muy comunes desde la antigüedad. Antes fueron llamados ángeles, hoy se les llama platillos volantes u otros nombres. Lo importante vendría cuando la censura que han impuesto estas instituciones oficiales es levantada por un breve periodo de tiempo, y vemos que estas instituciones que niegan la existencia de los ovnis al final confirman en esos momentos determinados que hay algo extraño en los cielos. Este es el caso del expediente Manises, del cual nos relata cómo un ovni fue perseguido por los cazas militares del Ejército del Aire español y estuvieron a punto de disparar, de abrir fuego ante él. Veréis, el expediente Manises no es ninguna invención o especulación de un grupo de personas, ni mucho menos. Esta vez tenemos los informes dados por el Ejército del Aire, del cual fueron desclasificados el día 21 de julio del año 1994. Y lo hicieron en un informe de 142 hojas que nos hablarían de una historia impresionante que aterrorizó a más de 200 personas aquel día. Estos informes públicos nos hablarían de lo acontecido 15 años atrás. Ya sabéis todos, cuando desclasifican algo siempre lo hacen de sucesos acontecidos décadas anteriores al suceso. Veréis, la historia empieza cuando nos situamos en un día de noviembre del año de 1979. Tenemos como protagonistas al comandante Javier Lerdo de Tejada, con más de 8.000 horas de vuelo y 14 años de experiencia profesional. Volaba junto al segundo protagonista, el segundo piloto a bordo llamado Ramón Zuazu. Estos iniciaron el despegue del Super Carabela, un avión impresionante, concretamente era el modelo TAE-297. Y lo hicieron desde el aeropuerto mallorquín de Son San Juan, cerca de las 11 de la noche. Su objetivo era llevar a los 109 pasajeros con destino a Las Palmas. Pero algo pasó cuando este avión alcanzó los 33.000 pies, ya que en ese mismo instante cambiaron al control aéreo de Barcelona. El parte meteorológico, hay que destacar porque esto es muy importante, era muy favorable, era de total visibilidad. Pero de pronto, al estar a 33.000 pies, el mecánico a bordo, llamado Francisco Javier Rodríguez, que estaba también en ese avión, divisó a las 11:08 un objeto muy extraño por la ventanilla. Esto fue comunicado rápidamente a la torre de control, porque tenían que informar sobre ello. En la conversación por radio con la torre de Barcelona se les comentaba la existencia en la parte izquierda del avión de dos luces rojas muy extrañas. La torre confirmó que no había ningún tipo de tráfico aéreo en la zona, que estaban totalmente solos en dicha zona aérea. Pero lo extraño viene cuando el conjunto de dos luces rojas empezó a hacer maniobras imposibles. Subía, bajaba, se paraba en seco y parecía estar jugando con el Carabela. La tripulación empezó a asustarse e incluso el capitán temía por aquel entonces de que el objeto se chocara con ellos debido a su proximidad. Momentos después, en la estación EVA 5 de Benidorm, se vieron 5 ecos en el radar, es decir, 5 objetos voladores no identificados alrededor del avión. Los pilotos, al recibir la información de EVA 5, se asustaron terriblemente, porque cada vez estaban más cerca y les perseguían. Aumentaron la velocidad y se les ordenó realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia. La torre de control de Barcelona vio que aquello no era normal para nada y se dispuso a pedir ayuda a la Fuerza Aérea Militar del Ejército del Aire Español. El avión aterrizó y los 109 pasajeros que habían presenciado las extrañas luces estaban muy tensos, pero sin embargo fuera de peligro, que es lo que cuenta.
El ovni se paró en la vertical del aeropuerto de Manises y fue presenciado por más de 200 personas desde distintos ángulos, algo que sin duda descartaría por completo alucinaciones o sugestión colectiva. Que un objeto se pare en el aire por más de 2 horas en la vertical del aeropuerto de Manises era prácticamente imposible. Ni los mejores helicópteros eran capaces de hacer tal cosa. Y ahora prestar mucha atención porque viene la parte más importante bajo mi juicio sobre el caso Manises. A la 1 de la madrugada despega un caza desde la base militar de Los Llanos, un caza tripulado por el señor Fernando Cámara. Su misión era interceptar al objeto volador no identificado que estaba violando el espacio aéreo restringido. Las declaraciones del militar que persiguió el objeto fueron las siguientes. Vislumbré el objeto en el mar. Este tenía una altura de 18.000 pies. Yo me mantenía en unos 20.000 pies. El objeto cambiaba de color. En principio era blanco, luego rojo y después verde. Utilicé los distintos modos de radar para ver si detectaba algún objeto, pero no dio ningún resultado, hasta que en un momento el detector de amenazas de onda corta del avión empezó a pitar. Es decir, alguien o algo estaba apuntándome con un arma, ya que el detector de amenazas salta cuando otro avión va a disparar un misil. No es agradable sentir que te están bloqueando, que te están apuntando. El objeto iba mucho más deprisa que mi avión, por lo tanto pedía control permiso para ponerme en modo supersónico, logrando alcanzarlo un poco más. No pude identificar un tamaño real, ya que a esas velocidades no sabes si un objeto está lejos o cerca respecto a sus dimensiones. El movimiento imposible del ovni le hizo desaparecer volando a velocidades que no podía llegar a comprender. Los informes que se generaron fueron llevados en el más absoluto silencio. La investigación se abrió en las sombras, por llamarlo de alguna forma. Aquello no fue normal y lo que sí que estamos seguros es que molestó muchísimo al Ejército del Aire. La Ley de Libre Información desclasificó dicho expediente, pero nos quedamos con los testimonios de los pasajeros e incluso del piloto del caza que en la actualidad se decidieron a hablar y nos relataron lo que aconteció aquel día de una forma sencilla y muy directa. Nosotros, y yo particularmente, creo que no es posible que 109 pasajeros e incluso un piloto de altísimo rango mientan al público. Además de ver una profunda sinceridad en sus palabras, unas palabras que podéis encontrar en programas como Un Cuarto Milenio, ya que este señor apareció y de una forma muy sincera, Fernando Cámara, relató lo que aconteció aquel día. Por llegar a una conclusión, podríamos decir que aquí tenemos los datos. No por ello tienen que ser negados, los datos existen y debemos presentarlos de una forma objetiva, como hacemos siempre. Esta vez el ejército estuvo a punto de disparar a algo que era prácticamente incomprensible para ellos, y por no llegar a ningún lugar desclasificaron todo lo que pasó aquel día. Pero claro, aquí nos plantearíamos una duda bastante gorda. ¿Qué informes sobre otros casos como este o muchos más importantes nos estarán ocultando? Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.